definir qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Carcinoma in situ, bueno, es una etapa, una TIS, una etapa 0. 1 tiene que ver qué tan profundo ha penetrado el tumor al estroma del cérvix. Debe de tener menos de 3 milímetros de profundidad y menos de 7 milímetros de extensión del tumor. Por eso te acuerdas cuando te decía que cuando se hace una colposcopia, una de las indicaciones del cono es si yo no logro ver la totalidad de la lesión. Yo la tengo que mapear completamente toda esta extensión para ver cuál es el componente invasor. En toda la extensión de la lesión, eh, digamos, es una lesión de 5 milímetros. Los 5 milímetros, toda ella no tuvo una profundidad de invasión de menos de 3 milímetros, o hubo una zona que fue como de 3,5, 4 o 5 milímetros, porque entonces ya cambiaríamos una etapa 1 a 2. También la extensión debe ser menos de 7 milímetros. A ver, ¿cuál sería la etapa de una mujer que yo le hago un cono y me dice, tiene una extensión de lesión de 8 milímetros con una profundidad de 4 milímetros? ¿Podría ser 1B1? 1B1. 1B1. Es una etapa 1B1. La etapa 1B1 me dice, es una extensión, una penetración mayor de 5 milímetros, o es visible o tiene menos de 4 centímetros. Menos de 4 centímetros, más de 7 milímetros. Entonces, si tiene una profundidad de invasión de más de 5 milímetros, entonces es 1B1. Si yo meto el espejo y veo la lesión, ya veo un tumor ahí, y ese tumor es menor de 4 centímetros, es 1B1. 1B2 significa que el tumor es visible, pero es mayor de 4 centímetros. 2A invade el tercio superior de la vagina sin los parámetros. Tú puedes subdividirlo si quieres en 2A1 menor de 4 centímetros, 2A2 mayor de 4 centímetros, muy similar al 1B2 y el 1B1. 2B invade los parámetros parcialmente. ¿Qué significa? Yo hago un tacto vaginal y hago un tacto rectal. Eso me permite la maniobra de pinza sobre los parametrios, y entonces yo determino, ¿está invadido el parametrio? Y si está invadido, ¿está fijo a la pared de la pelvis o no está fijo a la pared de la pelvis? Si no está fijo a la pared de la pelvis, sería una etapa 2B. Ahora, la etapa 3A invade el tercio inferior de la vagina, pero no llega a la pared pélvica. Es decir, yo voy a meter mi espejo, abro los labios mayores, la vulva, la abro, y desde que la abro, luego veo tumor, que ya está saliendo tumor de la vagina. Hago mi tacto rectal, mi tacto vaginal con toda la calma del mundo, y me doy cuenta que no invade a los parametrios, no invade a la pared pélvica. Entonces es una etapa 2A. 3B ya invade a los parametrios, pero están fijos a la pared de la pelvis, o bien tiene esta paciente hidronefrosis porque ya ha invadido la porción distal del uretero, o bien tiene falla renal por invasión al uretero. De hecho, ahorita mismo voy a operar, nada más que este es un hombre que tiene un tumor en el piso de la vejiga y tiene hidronefrosis, ya está por perder el riñón. Entonces, los tumores pélvicos, uno de los efectos primarios que vas a ver es invasión al trígono vesical o a uno de los ureteros con falla renal. 4A invade la mucosa de la vejiga o la mucosa del recto. Y ojo, debe ser confirmado por cistoscopia o por rectosigmoidoscopia o por colonoscopia. Es decir, meto un cistoscopio, veo que hay tumor en la vejiga, tomo biopsia y me dicen, tiene tumor. O hago lo mismo en el recto. Y 4B tiene metástasis a distancia. Disculpe, doctor. Ajá. Disculpe una duda. En el 2A no sería invade los 2/3 superiores sin llegar al parametrio o tocar la pared pélvica. Invade el tercio superior. Si tú tienes 2/3, o incluso si tienes la mitad, tómalo como un 3A.
Ok, gracias. ¿Por qué? Eh, ¿Hasta cuándo es quirúrgica una paciente? De estas etapas, ¿hasta cuándo es quirúrgica? Pues hasta Sería que tiene un tumor mayor de 4 centímetros o invade la pared, ¿no? hasta el 2A2, ¿Es el A2? ¿2A? 2A2. El 2A2 ya no es quirúrgico, es quirúrgico el 2A1, 1B2 no es quirúrgico y solamente puedo operar 1A1, 1A2, 1B1 y 2A1. 2A2 ya no es quirúrgico. Ahora, nuevamente te digo lo que siempre te vengo diciendo, no es una receta de cocina. No es lo mismo que son todavía las lagunas que tenemos en la oncología. Porque un 2A2 o 1B2 puede ser de 4.5, 4.2, incluso de 5, y tú dices, bueno, es una mujer que tiene una pelvis amplia, no toco el parámetro infiltrado, técnicamente sé que lo puedo hacer. Bueno, lo puedes hacer, pero las guías te dicen 1B2, ya no lo operes. 1A2, ya no lo operes. Y de ahí en fuera, todos los demás, el 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, ya no son quirúrgicos. ¿Cómo tratamos a estos pacientes no quirúrgicos? Radio y quimio. ¿Con radioterapia o podemos hacer una combinación de quimio-radioterapia? La quimioterapia como radiosensibilizador. Aquí te lo pongo la imagen. Esta es la clásica imagen en la primera, el primero, te lo voy a poner aquí, te lo voy a señalar con láser. Este de aquí es este de aquí es la clásica imagen de un tumor 1B1, es decir, yo meto mi espejo y lo veo claramente ahí, pero es un tumor menor de 4 centímetros. En cambio, este de aquí ya es un tumor mayor de 4 centímetros, o puede ser 1B, pero del tipo adenocarcinoma. Ve cómo es lo que te hace, lo que te venía diciendo, el cervix en tonel. Tú lo tocas y lo ves duro, inflado en las partes medias. Este es un cervix en tonel. En cambio, la etapa 2A, perdón, que está infiltrado el tercio superior de la vagina, pero que es menor, puede ser 1A2, digo 2A1, menos de 4 centímetros, pero fíjate cómo no está invadiendo el parametrio. Por eso todavía puedo operar yo la etapa 2A si doy un buen margen vaginal. La etapa 2B, en cambio, esta etapa ya se está metiendo al parametrio, pero no lo fija. A diferencia eh, de la etapa 3A, bueno, ya él está invadiendo la vagina hasta el tercio inferior. La etapa 3B, la etapa 3B, si te das cuenta, ya tiene invadido eh, ambos el parámetro, no voy a decir ambos parámetros. A ver, eh, si yo tengo una paciente que yo le veo un cáncer cervicuterino y veo que el parámetro del lado izquierdo está invadido y fijo a la pared, pero el parámetro del lado derecho está libre, ¿qué etapa le das? 2B. ¿Qué dicen los demás? 3B. 3. 3B. 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 Diga, 3B. 3B. Bueno, es una etapa 3B porque está fijo a la pared de la pelvis. Ahora, si yo veo una mujer que tiene un cáncer cervicuterino y toco el parámetro del lado izquierdo, está invadido y fijo a la pared, y el parámetro del lado derecho está invadido pero no fijo a la pared, ¿qué etapa es? Igual un 3B. La misma. 3B. 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 Al revés. Ok. Ahora, si yo veo una mujer que tiene tumor en el cervix y que tiene el parámetro del lado izquierdo invadido y fijo a la pared,
y el parametrio del lado derecho invadido y fijo a la pared, ¿qué etapa es? 3B. 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 Es una etapa 3B. Entonces, fíjense cómo tenemos todavía las grandes lagunas en la oncología. Porque mira, te lo voy a ejemplificar con el dibujito de aquí arriba. Una etapa, por ejemplo, una etapa 3B puede ser un tumor que invade el parametrio de un lado y lo fija a la pared. Aquí, por ejemplo. Pero para fines prácticos y para fines eh, eh, pronósticos, no es lo mismo un 3B o un 2B que haga esto a un 2B que invada todo esto, que invadió los dos parámetros. Y tú me vas a decir, bueno, es un 3B porque está fijo uno de los parámetros a la pelvis y el otro está libre, y el otro también es un 3B, pero los dos parámetros están fijos a las dos paredes de la pelvis. Sí, los dos son etapa 3B, pero no es lo mismo. Son las lagunas que todavía tenemos en la oncología. No es lo mismo una etapa 2B que ha invadido un parámetro a una etapa 2B que está invadiendo los dos parámetros. Porque si nosotros lo concebimos el útero, aquí lo ves en un dibujito y lo ves en un sentido bidimensional. Pero si tú lo ubicas al cervix en las tres esferas, te das cuenta que este tumor realmente está dando toda la vuelta circunferencialmente, que muy probablemente ya se metió a la vejiga o que está tan grande el tumor que está abarcando todo el hueco pélvico. Y por último, la etapa 4, que es la que ves aquí abajo. Esta etapa, bueno, pues ve cómo está invadiendo la vejiga o atrás está invadiendo el recto. Y la 4B ya tiene metástasis pulmonares, hepáticas, en hueso o algún tema en alguna parte del cuerpo que nos está causando problemas. De hecho, estas son las etapas que nosotros podemos encontrarnos en un cáncer cervicouterino. Y te voy a decir, para fines prácticos, las etapas que podemos operar son hasta aquí. Podemos operar esta. Esta la podríamos operar si es un tumor pequeño, pero todo lo demás ya no podemos operarlo. No podemos operar esta, no podemos operar este, no podemos operar este, no podemos operar este, no podemos operar este y no podemos operar este. Todas el restante de las etapas, exceptuando esta de acá, se tratan con radioterapia. ¿Con qué trataría el último caso, el 4B? Quimioterapia. La bibliografía dice ¿Con qué? Quimioterapia. 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 Claro, porque es una falla sistémica. Tiene una enfermedad sistémica. Un tratamiento local como es la cirugía y la radioterapia no van a servir absolutamente nada. Requiero de un tratamiento sistémico. ¿Les queda claro? Doctor, la clase pasada me hacía una pregunta de que qué pasaba si estaba invadido los ganglios pélvicos y los paraórticos. O sea, de hecho su pregunta era que dónde lo estadificaba. Yo le comentaba que el artículo 2018 hacía una subestadificación en un 3C. Aquí para fines de ahorita que están viendo la clase, entonces, ¿dónde queda la clarificación de la estadificación de los ganglios pélvicos y paraórticos si ya están invadidos? Mira, cuando nosotros analizamos la estadificación de la FIGO, te dice, es una estadificación clínica que no tiene que ver con tus hallazgos quirúrgicos. A ver, ¿tú cómo sabes que tiene un ganglio paraórtico? Nos comentaba que no se puede. O sea, por medios clínicos, pues no. ¿O cómo sabes que tiene un ganglio pélvico positivo? Pues ya esto sería hasta el momento de la cirugía. Claro, por eso es tan importante y relevante la estadificación clínica, porque esto es lo que me va a hacer decidir si llevo o no a una mujer, la llevo a cirugía o no. Es decir, a ver, vamos a poner tu ejemplo. Tenemos una mujer que yo dije que era un cáncer cervicuterino 1B1. Yo la opero
y de repente me encuentro un ganglio paraórtico sospechoso. ¿Qué hago? Una prueba transoperatoria. Se lo quito y lo mando a transoperatorio. Me sale positivo. ¿Qué hago? Detiene la cirugía. ¿Por qué? Porque pues ya está, pues se podría decir que está todo invadido. Ya tendría que proceder a radioquimia. Sí, ya. Radioquimio. Ok. El mismo ejemplo, pero me encuentro un ganglio pélvico positivo. Pues igual se detiene la cirugía. ¿Y por qué? Mm, igual no hay una certeza de que hasta ahí quedó, o sea, técnicamente podría ser una metástasis más grande. No, pues nada más tengo metástasis en el ganglio. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo la cirugía? Mm, la bibliografía que nos recomendó dice que, por ejemplo, hasta incluso en el estadio que es 1B2, pues ya tiene que tener primero un procedimiento de radioquimio. Ya no tiene la misma eficacia, acorde si fuera radio que si hubiera sido una cirugía. Pero en este caso que pues ya llega hasta el parapélvico y el paraórtico, pues debió haberse A ver. estabilizado. Si yo en una etapa 1B2, que también coincido y dije que no es quirúrgica, que se trata con radiaciones o con una combinación de quimio-radio, o una mujer con un estadio 1B2, que yo le doy radioterapia, ¿de cuánto estamos hablando su sobrevida? Mm, en porcentaje, Ajá. creo que hay, es 60%. No me acuerdo ese dato. ¿Qué dicen los demás? Estamos Menciona que hablando es de una etapa muy temprano, que es una etapa 1. ¿De cuánto estiman la 90%. sobrevida? ¿Eh? 90 a los 5 90%. años. La sobrevida estimada ronda el 90%. 90% ronda la sobrevida estimada. Ahora, si yo sé paciente ese 1B1 o 1B2, nos quedamos con 1B2, yo digo al final, a ver, sí la opero, porque tiene 4.5 centímetros el tumor, o 5 centímetros. Y si yo lo operara, ¿de cuánto estaríamos hablando su sobrevida estimada? Con pura cirugía. Mm, Me parece que es la misma, ¿no? 90%, efectivamente. Ok, ¿y por qué no la opero y por qué prefiero darle radiaciones? Ahí está la pregunta. Pues técnicamente sería menos invasiva la radiación, menos Entonces tú manipulación. prefieres radiaciones. A ver, vamos a hacerlo al revés. Estamos en una etapa quirúrgica, una etapa 1B1 o incluso en una etapa 1A2. Si yo le diera radiaciones, de todas la curo. Su sobrevida andaría rondando sobre el 95% a 5 años. Y con una cirugía también el 95% a 5 años. Y yo prefiero la cirugía y no las radiaciones. A ver, imagínate que tú eres el paciente. E imagínate que a ti te dicen, ¿sabes qué? Pues la sobrevida es igual si te operamos. Y es una cirugía radical, ¿eh? No es un chiste. Estamos hablando de una cirugía de 3 horas, estamos hablando de algo complejo. Y te dicen, a ver, tú te metes al libro y hablas con el doctor Google. Y tú dices, oye, espérame, pero la sobrevida con radioterapia, según el doctor Google, en una etapa 1B1 o en una etapa 1A2, si yo le diera pura radioterapia es de 95% a 5 años. Y si me operan es de 95% años. Y este doctor me está proponiendo que me opere. ¿Qué le pasa a este doctor? ¿Qué te crees tú que está pasando ahí? Bueno, es que ya entra en juego tanto su experiencia, su palpación, su clínica, todo cómo vio usted el tumor y en base a eso, pues no es una receta de cocina y ahí se toma la decisión. Pero aquí cualquier libro te va a decir opérala. No tiene, nadie te va a decir tu experiencia ni nada. Te va a decir 1A2
1B1, opérala. ¿Por qué yo preferí un método invasivo y no preferí radioterapia? Doctor, ¿podría ser por las complicaciones que genera la radioterapia? A ver, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Vamos a ver. Voy a hacer un primer grupo. Voy a dividir esto en dos. Vamos a hablar por un lado radioterapia y por el otro lado cirugía. Vamos a hablar en una etapa 1B2 de 4.5 centímetros. A ver, si yo esta mujer que es una cirugía tipo Piper 3, estamos hablando salpingoforectomía bilateral, histerectomía pero con resección de los ligamentos úterosacros en su inserción al sacro, resección de los parametrios en su inserción a la pared pélvica. Esto significa hacer lo que dijo el doctor Meix hace muchos años, que es el túnel o puente de Meix. ¿Qué significa? Tengo que limpiar los ureteros. Cuando pasan por el parametrio y llegan atrás a la vejiga, yo lo voy limpiando el uretero, levanto todo el tejido parametrial, lo parto en dos, hago un efecto de libro, subo el uretero y eso me permite tomar todo el parametrio y quitarlo de la pared de la pelvis. Quito todos los ganglios parametriales, por ende, resección de al menos 2/3 partes de la vagina. Ligadura de la arteria uterina en el nacimiento de la hipogástrica. Linfadenectomía pélvica bilateral significa limpiar la ilíaca externa, arteria y vena, la fosa obturatriz, el nervio obturador y limpiar la hipogástrica con sus ramas terminales. Linfadenectomía retroperitoneal si es que veo ganglios sospechosos. Y en algunos casos, que son las histerectomías más radicales, linfadenectomía de los ganglios periuretrales, o ureterales, perdón, o el Piper 5, que significa quito los ureteros, rodete vaginal, reparación de la vejiga y reimplante ureteral. Ok. La Piper 3, que no hacemos la linfadenectomía periureteral, ni quitamos vejiga, ni reinsertamos ureteros, pero resección de todos los parametros pegados a la pared pélvica, ligadura de los úteros sacros en su inserción a la pelvis, ligadura de la uterina en el nacimiento de la hipogástrica, resección de 2/3 partes de la vagina, linfadenectomía pélvica bilateral, linfadenectomía retroperitoneal, más salpingoforectomía bilateral. Ok, vamos a dividir en dos. ¿Cuál sería la morbilidad de una cirugía por esta? Como esta. Los escucho. Pues sí es alta. ¿Cuál sería? Dime, ¿qué te podría pasar con una cirugía con esta? A ver, tengo las dos, tienen sobrevidas de 95%, 90% a 5 años. ¿Qué te podría pasar si yo te opero? Dime. Pues puede romperse la uterina, por ejemplo, la arteria uterina. Sangrado, que te mueras por un sangrado. Infección. Infección. Linfadenectomía, perdón, linfedema. Linfedema de los miembros pélvicos. También que se quede la persona sin tanta movilidad porque se está resecando toda Limitación esa funcional. ¿Qué más? Los escucho, jóvenes. Si no participan, paro esta clase. ¿Qué más? Debilitación del piso pélvico. ¿Mandé? Debilitamiento del piso pélvico. Ok, ¿qué más? Lesiona los ureteros. Que lesiones los ureteros, que tengas una fuga de orina o que tenga que reimplantarte los ureteros. ¿Qué más? Lesionar la vejiga también. Lesión de la vejiga. ¿Qué más? ¿Alguna fístula rectovaginal o vesicovaginal o rectovesical? ¿Qué más? Por la manipulación de los intestinos. Parecias, ¿qué más? Lesión ureteral. ¿Eh? Lesión ureteral.
lesión ureteral. ¿Qué más puede pasar en una cirugía como estas? Hernias de- Reacciones adversas al anestésico. Todos los problemas anestésicos. Puedes tener reacciones a los anestésicos, puedes tener una punción de la madre dura, o si es anestesia general, puedes tener neumonía, puedes tener atelectasias, puedes tener reacciones alérgicas. ¿Crees que te puedas morir por eso? Sí, Sí. Y ya no hablemos de las reacciones por medicamentos que le pongas en su cama. No hablemos de infección de vías de herida quirúrgica, no hablemos de visceración, de dehiscencia, ventración, hernias, dispareunia, resequedad vaginal, incontinencia urinaria. Ve todo lo que puedes tener como morbilidad por la cirugía. Ahora, ¿qué morbilidad puedo tener por las radiaciones? Los escucho. pues tan- Debilidad muscular. Debilidad muscular. La cistitis por radiación. Cistitis por radioterapia, que esté sangrando, orinando sangre cada ratito. ¿Qué más? hipersensibilidad de la piel. Radiodermitis, incluso A ver, necrosis de la Tolerancia a piel, alimentos. De canal intolerancia a alimentos. ¿Qué más? Supresión de la médula. Supresión de la médula, pérdida del vello púbico, Tensión abdominal. proctitis por radioterapias. ¿Qué más? Fibrosis de ureteros. Necrosis de ureteros, necrosis de la vejiga, fístulas vesicales, fístulas rectovaginales, fístulas vesicovaginales, fístulas vesicovesicales. ¿Qué más? Resequedad de la vagina, dispareunia. ¿Qué más? Disfunción de la movilidad. Disfunción de la movilidad, dolor en la piel, hipersensibilidad, limitación funcional, neuritis por radioterapia. ¿Qué más? Pues también son Sí, bastantes. Disminución Fíjate. de elementos de la serie blanca. Claro. Ahora, yo iba a hacer una histerectomía y me encontré un ganglio retroperitoneal o pélvico, como dijo Jesús. Si yo me lo encontrara y yo le quitara ese útero, ¿qué tendría que hacer después? Pues también la tiene que... Tendría que radiarla Radiar, también. radiar. sí, A ver, tiene que radiar. Sí. El doble de significa que, morbilidad. a ver, si yo por cirugía tengo una sobrevida del 90% y por radiaciones tengo una sobrevida del 90%, significa que si yo la opero y le añado radioterapia, la sobrevida va a ser de 180% a 5 años. No, ¿De Bueno, y cuánto fuera. va a ser la No. sobrevida? De 90%. De 90. De 90. Las sobrevidas no suman, jóvenes. La sobrevida no suma. Pero adivina qué sí suma. Pues todas las Los efectos. Los complicaciones. riesgos. complicaciones. Las comorbilidades. Todo esto que me acaban de decir. Si yo la operase y le doy radiaciones, sumo esto más esto. ¿Por qué? Las sobrevidas no suman, los efectos deleterios sí suman. Por eso todo cirujano en su cabal, en su entero cabal, te va a decir, o te doy uno o te doy el otro. Pero no te doy los dos. Porque las sobrevidas no me los están justificando. Me justificaría si yo tuviera 50% de sobrevida con cirugía y si te doy radiaciones me voy a 90%, como las cirugías de cuello. Sí te limpio el cuello, por supuesto, te añado radiaciones y me voy de 50, me voy hasta 90. Ahí sí, sin duda lo hago. Pero si tengo mismas sobrevidas, estoy añadiendo morbilidad. Ahora, va mi segunda pregunta. Ya sabes que no voy a dar dos tratamientos radicales en este contexto. Va mi segunda pregunta. ¿Por qué prefiero cirugía y no prefiero radiaciones ante un panorama de mismas morbilidades? Digo, mismas sobrevidas. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues no hay como tal una justificación en cuanto a sobrevida, pues eso ya está claro. Pero en cuanto a comorbilidades, pudiera ser que pues ahí ya en la habilidad del cirujano puede reparar cualquier situación que se presente en el acto quirúrgico. En cambio, Claro, pues la... pero eso ningún libro te lo dice. El libro te dice, opérala. Asumiendo el libro que eres buen cirujano. Y asumámoslo así, que estamos hablando entre cirujanos oncólogos. Y te dice, opérala. ¿Por qué prefiero operar en lugar de dar radiaciones?
¿O tú qué preferirías si te dicen, te puedo operar una cirugía de 3, 4 horas, que puedes sangrar, que te van a estar coqueteando a las ilíacas, a la hipogástrica, al nervio obturador, a la aorta, a la cava, a que te digan, pues no te voy a operar y te doy radiaciones? ¿Qué preferirías tú? Pues la cirugía. Si lo operas, consigues más datos No, del la cirugía. paciente. Entonces proponemos cirugía y mi punto es, ¿por qué propongo la cirugía y no propongo radiaciones? Que al final no te voy a abrir, no te voy a operar, no te voy a tocar la tripa. ¿Por qué prefiero la cirugía y no las radiaciones? En una etapa 1B1, en 1A2, Menos índice de recurrencia. Porque aunque es después exactamente la misma. Por eso tienes tus sobrevidas equiparables. Por la posibilidad de metástasis, Las dos es se mayor. controlan, los dos son tratamientos locales. Por eso la sobrevida es igual. Porque la calidad de vida es mejor para los que superan. De hecho, es un poquito peor, diría yo. Porque la cirugía es un evento único y la radioterapia pues es múltiple y puede elevar costos. Bueno, una radioterapia, un ciclo pélvico completo te sale en 150,000 pesos. La cirugía te ronda más o menos ese precio. Porque te da más datos y te permite hacer una certificación que ya no es clínica. Bueno, ya tenemos los datos clínicos que tenemos, ya le hicimos cono, ya sabemos dónde estamos parados. Porque si hay recidiva, ¿se le puede utilizar ya en determinado momento la radioterapia? Eso, doctora, ya me caíste bien. ¿Cómo te llamas, Giovanna? Muy bien, Giovanna. Acabas de dar en el clavo. Lo que nosotros buscamos es hacer vivir mucho a esta mujer. ¿Qué es lo que hago? Te opero y con eso logro una sobrevida de 90% a 5 años. Significa que 5 años te la pasas bien. Y de repente a los 5 años tiene una recaída. De repente le empieza a salir tumor en la fondo vaginal donde yo había cortado, en la pelvis. Bueno, me voy a radioterapia. Y doy otro estirón de 5 años. Después de 5 años recayó otra vez al fondo vaginal, se metió, está tomándose la vejiga, el recto. Bueno, pues ahora te exantero. Y una vez te voy a decir de qué consiste eso. La exanteración pélvica en la mujer, nosotros le llamamos exanteración pélvica anterior, posterior o total. Exanteración pélvica anterior significa quito la vejiga, quito el útero, ovarios y vagina. Exanteración pélvica posterior significa quito el útero, ovarios, vagina y el recto. Exanteración pélvica total significa quito vejiga, quito útero, quito vagina y quito recto. Es decir, vacío la pelvis. Y también hay exanteración pélvica compuesta. La exanteración pélvica compuesta significa que quito un elemento extrapélvico. Habían 2 segmentos de intestinos metidos ahí, hago resección intestinal. Había el sigmoides, estaba metido ahí, más el apéndice, hago apendicectomía o quito el colon del lado derecho. Y hay exanteración pélvica extendida. ¿Qué significa? Estaba tomado el pubis, quito el pubis. Estaba tomando la rama iliopúbica, quito la rama iliopúbica. Estaba tomada las últimas vértebras sacras, hago una sacrectomía. Entonces yo digo, es una exanteración pélvica. Y aparte, cuando yo quito el recto, puedo quitar todo el complejo esfinteriano anal, que se llama de supraelevadores. Significa que puedo conectar y la paciente podrá evacuar a través del ano. O exanteración pélvica de infraelevadores. Quito el complejo esfinteriano anal y quedará con una colostomía y la mujer defecará a través de una colostomía todo el resto de su vida. Entonces yo digo, es una mujer con una recondrencia de CACU que se le hace una exanteración pélvica total, compuesta por resección intestinal de 20 centímetros del ilion terminal, extendida por rama iliopúlvica de infraelevadores. ¿Qué te está diciendo eso? Pues
que ya resecó toda esa parte. Que de entrada esa mujer tiene colostomía para toda su vida y que va a orinar por otros medios que ya hablaremos para toda su vida y que se le ha vaciado todo el hueco pélvico por una recurrencia bastante agresiva. Pero entonces yo con la cirugía le di 5 años, con radioterapia le di 5 años, la exenteracía le di 5 años, la llevé a 15 años de sobrevida. ¿Qué hubiera pasado si le doy la radio de principio? Ya nada más me quedo con el arma de la cirugía. Es decir, por mi decisión, en lugar de llevarte a los 15 años, te llevé a 5 o a 10 años. Quemé un cartucho súper padrísimo en esa mujer. ¿Te queda claro? Sí. Entonces yo como oncólogo voy viendo cómo hago vivir más a esta mujer, qué son las herramientas que va a utilizar para que esta mujer viva muchos años. Cirugía, 5 años, radiaciones, 5 años, exantero, 5 años, te llevé a 15, 17 años. Una mujer sobre 50 años, sobre 60, sobre 45, bueno, ya le di un buen empuje a que tuviera radiado de inicio. Ya nada más dejé mi puro cartucho de rescate quirúrgico y se acabó. Por eso siempre proponemos cirugía, radiaciones, cirugía. ¿Te queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien o cierra su micrófono o calla a su perrito? Ok. Aquí está. Ok, entonces ya que les quedó claro esa parte, te pongo aquí otra foto de un cáncer cérvico-uterino y cómo lo estamos estadificando, ¿sí? Viene desde las etapas 1B1, que son tumor en el cérvix visible, menor de 4 centímetros, 1B2, mayor de 4 centímetros, 2A, ya sabes que puede ser 2A1, 2A2, igual menor de 4 o mayor de 4 centímetros, 2B ya está tomando el parametrio, que es exactamente lo que estás viendo en esta zona de aquí, ya ha tomado el parametrio. 3A ya se está bajando hacia la mitad de la vagina o el tercio inferior de la vagina. El 3B ve cómo se extendió el parámetro, pero ya está fijo a la pared de la pelvis, por eso ya no es quirúrgico. Y el 4A metido a la vagina o el recto, ¿sí? Y el 4B ya puede ser metástasis de distancia, incluso los paraórticos, por eso bien dijo Jesús, eso ya no se opera. Ahora, te parecerá una cosa muy sencilla, pero mira, nada más te voy a comentar una anécdota. Un día estaba yo regresando de México, aquel día me fui en camión y estaba yo regresando en la Capu, y de repente me hablan, doctor, que urge que vaya usted al hospital Puebla porque hay un tema de un cáncer cervicouterino. Bueno, entonces al final me dirigí yo ahí al hospital Puebla y fue verdaderamente, fíjate, una escena, te voy a detener esto para que te contarte esto, una escena de terror porque al final, cuando llego y me estoy cambiando en quirófano, yo empiezo a ver que todo el mundo corriendo, todo el mundo gritando, y cuando me meto a quirófano, una escena dantesca, con presas tiradas de sangre llenas en todos lados, todo sangre, la mujer muy mal, corriendo por sangre, y cuando me meto habían 2 ginecólogos operando a una chica, aparentemente por un sangrado anormal, y la mujer tenía un cáncer cervicuterino y era en una etapa 2B, estaban tomados los parámetros. Ahora, yo no sé si conoces una pinza que se llama histerolabo, es una pinza que abraza el útero y con eso jalan el útero los ginecólogos para hacer. Nosotros no lo usamos porque cuando tú lo abrazas, exprimes el útero y a través de las salpinges botas el tumor y lo riegas en la cavidad. Bueno, con esa pinza los ginecólogos lo jalaron y sin ligar uterina, sin ligar nada, se les vino el útero completo, porque en una zona de tumor se seccionó. E imagínate tú las 2 uterinas sangrando. Se puso buenas las cosas. Entonces, fíjate, yo llego, hago compresión, rápido limpio la hipogástrica y pinzo la uterina en el nacimiento y le digo al ginecólogo, anúdese, doctor, y estaba así, mira, así estaba el ginecólogo. Lo único que hice fue empaquetar y le digo, ¿saben qué? Llámenle a mi socio, que es el oncólogo,
que aquí lo espero. Ya estaban totalmente bloqueados. Me quedé así media hora en lo que llegó y le tuvimos que hacer una histerectomía radical a una paciente que no era quirúrgica, tenía una etapa 2B. Tuvimos que limpiarle la pelvis, limpiarle el sacro, quitar todos los ganglios que eran positivos. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Le añadí radiaciones. Esto te estoy hablando hace como 6 años, la paciente sigue viva. ¿Pero qué fue eso? Un sangrado uterino anormal. En realidad fue una mala valoración. Y esto que te estoy hablando de médicos del Hospital Puebla, médicos que tienen un cierto nivel, un cierto prestigio, y que suceden estas situaciones. Imagínate tú lo que sucede en los pueblos, en lugares apartados. Ahora, las rutas de diseminación del cáncer cervicuterino son, digamos que son muy predecibles. Tenemos los relevos primarios, que son los parametriales. Por eso, toda cirugía oncológica, bueno, la mayoría de las cirugías oncológicas para cáncer cervicuterino, tenemos que resecar los parametrios, porque aquí se localizan varios ganglios que frecuentemente son positivos. Entonces, son los parametriales y luego los paracervicales o los ganglios que están alrededor de la uretra, que están muy pegaditos en la porción inferior de la vagina cuando nosotros despegamos la vejiga, ¿sí? Estos están localizados abajo de la arteria uterina y por tanto nosotros están exactamente a nivel del cruce del uretero. Por eso cuando nosotros operamos a estas pacientes, limpiamos el uretero, limpiamos la hipogástrica y ligamos la arteria uterina en el nacimiento de la hipogástrica para llevarnos a todos los ganglios que discurren en la arteria uterina. Después ya más alejados los de la fosa obturatriz, el obturador y los hipogástricos. Por eso mencioné hace un momento, debemos limpiar la arteria hipogástrica, su terminación en arteria vesical, la uterina por supuesto la ligamos, ya no nos metemos ni a las glúteas ni a las hemorroidales, pero sí todas las anteriores. Y tenemos que limpiar perfectamente bien el nervio obturador en la fosa obturatriz. Los hipogástricos, ya te dije, toda la arteria hipogástrica, y nos recorremos hasta la unión con la ilíaca externa y ahí iniciamos la disección de la ilíaca externa. Limpiamos totalmente, esqueletizamos la vena ilíaca externa, la arteria ilíaca externa y para terminar en los ganglios sacros. ¿Has visto algún día una linfadenectomía como estas? No. No, doctor. Bueno, ¿quieres que te pase un video de esto? Sí, por favor. Sí. Sí. Déjalo, estoy buscando porque no se los ha incluido en su clase. Y ahorita que se lo estoy diciendo, dicho sea de paso, estoy pensando que debo de hacerlo para incluírselos. Pero bueno, así es como vamos en lo que lo estoy buscando. Si no es ahorita, en la próxima te lo voy a compartir un video de cómo están limpios los vasos, la linfa pélvica, ¿no? Cómo la limpiamos. Aquí tienes más o menos las rutas que nosotros vamos teniendo en cuenta cuando vamos limpiando los ganglios del hueco pélvico, ¿no? Ahora, tenemos unos relevos que nosotros le llamamos relevos secundarios. Estos relevos secundarios ya son más distales al útero y tienen que ver con los de la ilíaca común. Ya nos fuimos la hipogástrica en unión con la ilíaca externa, pero ahora nos vamos con la ilíaca común. De hecho, una linfadenectomía normal la hacemos hasta el entrecruce del uretero con la ilíaca común. Entonces, los relevos de la ilíaca común, ahí los estás viendo. De ahí nos vamos a los inguinales. Ya cuando hay ganglios inguinales o femorales, pues prácticamente ya no operamos a estas mujeres porque ya la enfermedad está diseminada. Y los paraórticos, evidentemente, ya hablamos que los paraórticos para nada se limpian. Esos ya no los tratamos, sino que estos pacientes las cerramos y ya nos seguimos adelante con la linfadenectomía.
O la cirugía radical por cuestiones que ya te dije, se suman morbilidades y no tenemos ganancia en cuanto a sobrevida. Vamos con esta mujer, a la cual le quitamos el útero. Ok, ya encontré uno, con esto voy a cerrar tu clase de una linfadenectomía por cáncer. A ver, te lo pongo, espérame, es que lo tengo en mis fotos para que veas y no te estén contando, ¿no? Que esto actualizar esta parte de aquí. Mi muñeca. Ok, ¿logras ver esto? No, Doc. Yo no No lo se sé. ve. No, no se ve. No, ¿No te ves esto? A ver, espérenme. ¿Lo ves? Ahora sí ya se ve. Ahora sí. Ya se ve. Ahora sí. Espérenme tantito. Déjame aquí, porque luego no se oye nada. estamos con esta mujer, a la cual le quitamos el útero y fue positivo a cáncer de endometrio. Esto es un cáncer de endometrio, pero lo que quiero que veas es la linfa pélvica. Este es el problema que nos enfrentamos con esta mujer, a la cual le quitamos el útero y fue positivo a cáncer de endometrio. Un gran ganglio pegado a la arteria ilíaca externa, la vena ilíaca, aquí ya fue disecado con algunos otros ganglios, y vean ustedes, aquí lo extraemos, y vean el hueco que queda aquí en este sitio, totalmente disecada la fosa obturatriz, el nervio obturador. Si ustedes se alcanzan a fijar de este lado, aquí está el uretero, la ilíaca interna con la arteria vesical, y aquí es la educación entre la ilíaca externa y la ilíaca interna. Es un tema muy complejo separarlo, pero ya lo hemos logrado, y la linfadenectomía pélvica izquierda está completa. Vamos al otro lado. Ok, esto es como ya un extra a ustedes para que lo vean ahí, de cómo hacemos una linfadenectomía pélvica. Ya viste que no es un chiste, ¿verdad? No. Ahora, a ver, ¿cuáles son las probabilidades de que esta mujer pueda tener metástasis ganglionar? Cuando nosotros hablamos en los estadios 1, 1A1, 1A2, 1B1, incluso en 1B2, en los pélvicos hasta el 15%, es decir, no es nada despreciable las probabilidades de metástasis a los ganglios pélvicos, y los paraórticos, que son los más distales, hasta el 6%. Es muy difícil que haya los paraórticos. Sin embargo, en el estadio 2, 1 de cada 3 mujeres va a tener ganglios pélvicos positivos y hasta 16% en los paraórticos, y en el estadio 3, la mitad de las pacientes van a tener ya enfermedad pélvica y paraórticos de 8.6. Entonces, es por eso que ya un estadio 3, ya estadio 2, estadio 3, ya no lo operamos, aunque técnicamente sea posible hacerlo, no lo hacemos porque las probabilidades de ganglios positivos son altas y tendríamos que añadir radioterapia. Entonces, ¿cuál sería la sobrevida etapa por etapa? Una etapa 1A casi hasta el 100%,
Eso es bien importante y estamos englobando 1 a 1, 1 a 2. 1B del 85 al 90%, que era lo que veníamos diciendo, si dábamos radioterapia o si operábamos, las sobrevidas eran muy similares del 90%. En la etapa 2, 65, etapa 3, 25 y etapa 4, 15%. Entonces, esto te deja clarísimo que entre más temprano diagnostiquemos el cáncer cérvico-uterino, más probabilidades tendremos de que esta mujer pueda ser salvada, que podamos tener una curación de estas mujeres. Entonces, ¿cómo voy a tratar a las mujeres con cáncer cervicuterino? Acuérdate que, bueno, ya se me acabó el tiempo, ya te voy a poner la música. Nada más te voy a decir que la próxima clase termino cáncer cervicuterino y empezamos con cáncer de próstata.